Fíjense que aparecen el docente, teórico práctico, y nos dice, bueno, en el aula virtual encontrará el, Zoom el link de las clases vía Zoom, ejercitación práctica, videos recomendados por los docentes y foros en los cuales pueden consultar dudas respecto a los contenidos. Usen los foros de consulta de cada sección. Y es importante que ante cualquier duda nos comuniquen, ¿sí? Acá están los mails de Flor y el mío. Acá les acabo de agregar, este es el ID de la reunión, de nuestras clases, ¿sí? Obviamente respeten el horario, porque si entran en otro horario yo voy a estar dando química, por ejemplo, y no van a entender nada. Bueno, entonces, para eso les digo, respeten el horario de la clase. Si a su vez, por ejemplo, hoy vamos a ver números complejos y a alguien no le quedó tan claro y quiere repetir la clase, bueno, se pueden fijar en qué otro horario doy yo, si es que les interesa volver a ver mi clase, y se suman, ¿sí? Eh, y hacemos así. Por ahora yo no voy a grabar las clases porque las clases son muy informales. Yo mientras estoy dando la clase respondo consultas, me leo el chat, por ahí nos colgamos hablando de otra cosa, entonces no es una clase ordenada como puede ser la clase de un teórico, ¿sí? Entonces por eso si quieren volver a entender el tema, pueden unirse a otra clase mía o de otro profe, ¿sí? Y ver el tema. También hay muchos videos hoy en en las aulas virtuales vamos cargando más que solamente el apunte teórico o el práctico, ¿sí? Y hay muchos videos donde se pueden ayudar por si el tema no lo entienden, ¿sí? La materia es cuatrimestral, ¿sí? Se puede entrar a cualquier clase sin ningún problema, como para recuperar o adelantar. En teoría, eso depende, digamos, del tipo de reunión. Hay profes que tienen las reuniones cerradas, ¿sí? Yo no, en general no me molesta que entre cualquiera, siempre y cuando no, digamos, no disturbie la clase, pero no tengo drama, ¿sí? Así que por mí pueden entrar a las clases que quieran. Yo doy mañana, después de terminar con ustedes, vuelvo a dar la misma clase, así que si alguien no la entendió se puede volver a unir. Doy después a la noche, así que doy en bastantes cursos, por lo tanto, si alguien quiere repetir, puede, ¿sí? La materia es cuatrimestral, así que vamos a tener 2 parciales prácticos, 2 parciales teóricos. ¿Sí? Acá por las dudas tienen programa y planificación de la materia, que ya que está lo vamos a abrir para que todos lo vean. Esto es importante que lo entiendan, porque es, digamos, lo que les va a después a despejar las dudas. Bueno, se van conectando. En el medio de la clase tomo mate, entonces imagínense que grabamos esto, es un desastre. Bueno, entonces, esta materia es cuatrimestral, ¿sí? Como les dije, las herramientas van a ser el aula virtual, Zoom o alguna otra herramienta si en algún momento la necesitamos, ¿sí? Bueno, acá están los objetivos de la materia, la modalidad de evaluación. Tenemos 2 parciales prácticos, ¿sí? Que se van a probar con 6, y tenemos un solo recuperatorio, ¿sí? Entonces, 2 parciales, un recuperatorio. Puedo recuperar el primero o el segundo. En los parciales teóricos se aprueba, también son 2, se aprueban con 7, ¿sí? Bueno, esto ya se los dirá la profe del teórico mañana o cuando vuelvan a tener clases con ella. Yo acá no me meto por las dudas que si ella haya hecho alguna modificación. Entonces, estos 2 parciales prácticos que vamos a tener se aprueban con 6. Pero ¿qué pasa? Podemos tener promoción de la materia, promoción práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a promocionar? Si apruebo los 2 parciales con 7 o más de 7, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el primer parcial un 6 y en el segundo tengo un 7, puedo recuperar el primero para llegar al 7, ¿sí? Entonces, la promoción no se va a perder por recuperar. O puedo tener un 4 en el primero, un 8 en el segundo, recupero el primero y me saco un 8 y promociono la materia, ¿sí? Entonces, el recuperatorio también nos permite poder promocionar la parte práctica, ¿sí? Bueno, para que les quede claro, el 6, con 6 apruebo, con 7 se promociona, ¿sí? Y podemos recuperar uno de los parciales para regularizar o para promocionar. Bueno, y acá están todas las unidades. Vamos a ver números complejos y sistemas de coordenadas, que es lo que vamos a ver hoy, vectores, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, rectas y planos. Hasta la unidad 5 es el primer parcial. Primer parcial,
incluye la unidad 5. Y, no, mentira, hasta la unidad 6, perdón, hasta la unidad 6. El parcial 2, el segundo parcial, digamos, incluye desde las 7 en adelante. 7, que es cónicas y cuádricas, espacios vectoriales, aplicaciones o transformaciones lineales, valores y vectores propios. Todos estos temas que les estoy diciendo, ¿tienen idea de qué son? ¿Alguien los vio alguna vez en la vida? ¿Estoy hablando en chino? Bueno, lo primero creo que sí, después ya no sé. Pero bueno, no importa, esto era para que vieran digamos, la planificación de la materia. Y bueno, y acá tenemos varios libros de álgebra, ¿sí? En el aula virtual está el apunte de clases, ¿sí? Que es con el que trabajamos. Si alguien lo quiere impreso, lo puede pedir a la facultad y se lo hacen llegar. Eh, Obviamente que hay que pagarlos, ¿no? Pero bueno, si lo tienen, si lo prefieren impreso. A mí, en general, me gusta más tener todo en la compu. Bueno, y acá tenemos el cronograma, que esto en realidad no es para ustedes, sino que es para mí, para ir siguiendo la cantidad de clases que tenemos por tema, ¿sí? El primer parcial, como les dije, entra hasta recta y plano, que me había confundido por la materia anual, y en el segundo empezamos desde cónicas en adelante, ¿sí? Bueno, y creo que por acá no hay nada más, esto ya no incluye a ustedes, así que listo. Bueno, para que también los chicos que no saben, que recién ingresan, seguramente también lo han hecho en el ingreso, pero la forma de rendir los parciales va a ser conectándonos a nuestra aula a nuestra aula virtual, o sea, entrando a nuestra aula virtual, ¿sí? Y conectándonos a Zoom, a una clase de Zoom, que va a ser obviamente en el horario de clases, y vamos a rendir con las cámaras prendidas, ¿sí? También con los micrófonos prendidos, mientras ustedes se conectan o entran al aula virtual y resuelven un cuestionario, ¿sí? El cuestionario en general tiene múltiples opciones, pero ustedes siempre después del cuestionario tienen que cargar su archivo adjunto, digamos, del parcial, es decir, van a tener que sacarle fotos a la resolución, adjuntarlo como un PDF y enviarlo, ¿sí? Por el aula virtual. Entonces todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Para quienes no hicieron nada, bueno, ven, acá hay partes que no están para ustedes porque son los parciales, ¿sí? Pero van a encontrar una parte que diga parcial práctico y van a ir viendo primer parcial, segundo parcial, ¿sí? Así. Entonces, antes de rendir, vamos a tener seguramente la semana anterior un simulacro para que ustedes vean cómo es rendir en el aula virtual, ¿sí? O qué tipo de parciales se toman, porque obviamente no es lo mismo una evaluación en persona que una evaluación a través de- del aula virtual. Entonces, para que, bueno, sepan cómo es, vamos a hacer seguramente un simulacro, ¿sí? ¿Y qué más me queda por decirles? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Porque por ahí se me pasó algo. Profe, disculpe una pregunta. ¿Esto es el práctico de álgebra del 1 r Ujú, 3? ujú. ¿No Sí, el teníamos el práctico. teórico hoy? Tienen teórico a las 8 de la mañana, de 8 a Claro, 9 y 20, creo. son las dos partes. Ah, las dos tenemos el mismo día. Claro. De Ajá. 8 a 9 y algo, 9 y qué, y cuarto y 20, creo que tienen un recreíto en el medio, y 9:30 empieza la clase de práctico. Práctico. Ah, Mañana tienen bueno. uno conmigo. No sé si tienen dos de teórico, me parece que tienen una sola, ¿no? Me anoté sin querer el álgebra anual. Necesito hacerlo cuatrimestral, pedí el cambio de curso, lo aclaro por sí, no me tenés en la lista. Ay, gracias por... ¿Quién es esta persona? Ahí está. Te voy a anotar ya, en este momento. Bueno, acá un compañero creo que me lo mandó a mí nomás, sí. Dice que se anotó eh, álgebra anual, pero bueno, quiere hacer la cuatrimestral. A los que no estén en mi lista, a los que no aparezcan, a los que se anotaron más tarde, a los que todo eso, me avisan y porfa resuelvan esa situación, ¿sí? Hínchenle a quien les tengan que hinchar para que los cambie de curso, ¿sí? Porque después cuando ustedes no me aparezcan en la lista, no les voy a poder subir la nota, ¿sí? Entonces, no es que no se las voy a guardar,
lo voy a hacer, ¿sí? Pero necesito que todos estén en mi lista, ¿sí? Porque es la única forma que yo tengo de ponerles la nota. Entonces, si se anotaron tarde, si pidieron cambio de curso y todavía no lo hicieron, porque bueno, esas cuestiones administrativas demoran, me avisan, así yo los anoto y los tengo en cuenta, ¿sí? Aunque igualmente, aunque me avisen a mí igualmente, van a tener que aparecer sí o sí en mi lista, ¿sí? Para que yo les pueda poner la nota. A ver, ¿qué más? Si vemos una materia en el UB significa que estamos en tu lista. Si la ven, sí, significa que están. Porque en teoría los que son nuevos los matriculaban desde cómputos. Por eso ayer había un par de compañeros que me preguntaban, ustedes, como les dije hoy, entran a la página de la UTN con su usuario y contraseña, sí, que les han dado cuando se inscribieron, y ahí pueden acceder a todas las materias a las que están inscritos, a las que ustedes se hayan inscrito, ¿sí? En teoría deberían estar. Si pasa lo que no están, ustedes me avisan diciendo que no me cuesta nada, pero no lo voy a hacer tengo 150 alumnos por curso y tengo 7 cursos, así que bueno, estaría como haciéndome una semana. Por eso es importante que ustedes lo puedan hacer. Las fechas de los exámenes son tentativas. Las voy a volver a compartir acá. Esto en la planificación que está ahí en el aula virtual. Las voy a abrir para que las vean. Pero esto sepan que puede cambiar. Ay, hay un micrófono ahí haciendo ruido. ¿Qué te pasa, papá? ¿Te perdió algo? Vos no me cagaste. Ahí está. Silenciados. Sepan que no es silencio a todos. Bueno, a ver, vamos a ver los parciales. Acá estaban las fechas. Estas fechas son tentativas, ¿sí? Porque a veces pasa que, no sé, hay feriado, por no llegamos, lo que sea. Y bueno, primer parcial, semana de 3 de mayo. 3 de mayo, en teoría. Segundo parcial, 28 de junio. Vamos viendo, ¿sí? Acá están, las tienen en el aula virtual, no necesitan. Bueno, no, se las tengo que mandar, las tienen ahí, las pueden mirar, ¿sí? Bueno, esas serían las fechas, pero como les digo, pueden ir cambiando porque vamos a ver cómo vamos con los temas, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna duda en este Sí, yo, momento? profe, ¿qué otros días tenemos lo que pasó hoy? ¿Qué otros días? Porque teníamos primero teórico y después práctico y en los horarios que aparecían en el cursado no decía, no especificaba si era teórico práctico, si teníamos un Claro, recreo, si... de Entonces, nuevo, de 8 a 9 y 20, supongo que es, tienen con la profe Florencia Muratore, que es el teórico. De 9:30 a 11 conmigo, que es la clase práctica. Mañana, de 10:30 a 12, vuelven a tener conmigo. ¿Sí? No sé si vuelven a tener teórico mañana, me parece que no. 10:30 a 12 tenemos Conmigo. práctico. ¿Y otro día tenemos práctico o solo hoy y mañana? Hoy y mañana, 2 clases por semana. Ok. Teórico tenemos el jueves. Ah, y los jueves también tienen teórico, Claro, claro, ¿no? tenemos teórico los jueves. Imagínense que yo tengo 7 cursos y no entiendo nada ni de uno. Y ustedes no sé cuánta materia tienen. Bueno, hay que armarse un cronograma porque se van a olvidar todo. Claro, los jueves también tenían, Claro. es verdad. El año pasado fue muy atípico y dimos una clase cada una porque pensamos que iba a volver presencial, más no pasó. Así que por eso este año tuvimos que volver hasta las 12 o 12:50, me estás preguntando. No sé, me tendría que fijar. En realidad creo que era hasta las 12, de 11:30 hasta las 12, porque era la última clase porque siempre tenían otra cosa cuando salían. Así que me parece que hasta las 12. Bueno, no importa, igual lo vamos a ir viendo eh, eh, cuando pasemos las clases. Bueno, ¿alguien más me estaba preguntando algo acá por el chat que no llegué a leer? ¿Algo de la promoción?
Si tenemos promo práctica, nos tendríamos que comunicar. Oye, párate. Victoria, acá que me estás escribiendo, ¿tenés promo del práctico y estás acá anotada para cursar? Sí, ok, pero en realidad o sea, estás anotada para cursar, ¿para qué? Para volver a, acá ya se me mezclaron dos mensajes. 9:40, 11:10, y acá los del 1K4, no, ya me mezclaron otro curso. No sé qué está pasando. Vamos de nuevo. A ver, eh, por las dudas, explicar para todos esto. Bueno, no se promedia, para empezar, no se promedian los parciales. Son 2 parciales, necesito sacarme más de 6 o más de 6 para regularizar, 7 o más de 7 para promocionar en cada parcial, digamos, no vale un 10 y un 3, no. No, 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 no. O un 10 y un 4, no. Tengo que primero aprobarlos y aprobarlos con 7 o más de 7 para promocionar, ¿sí? Entonces, eso para empezar. Por eso tenemos un recuperatorio. No se promedian las notas. Segundo, para quienes, o sea, esta materia es cuatrimestral. Ustedes acá son, bueno, la mayoría ingresantes que están entrando por primera vez a la materia, van a rendir los parciales prácticos, teóricos. Quien ya esté promocionado y se haya reinscrito a la materia, no sé si el objetivo es promocionarla o reparcializarla o lo que sea, va a tener que cumplir con las condiciones de la materia, digamos. Yo no puedo decir, bueno, no, los que están promocionados, que vienen de otro curso, que no hagan el parcial práctico, pues ya están promocionados. No. ¿Sí? Si ustedes están inscritos en esta materia, se inscribieron para volverla a cursar, es porque la quieren, imagino, promocionar, quieren tener la promoción directa, bueno, tienen que rendir nuevamente los parciales prácticos y teóricos, ¿sí? O sea, no van a poder escapar a eso, por más que ya estén, por más que su condición ya sea de promocionados, ¿sí? Eso va para todos. Se regulariza y se aprueba con 6, o sea, aprobar el parcial es regularizar la materia con 6, y se promociona con 7, ¿sí? Entonces, cuidado, porque estamos muy cerca siempre, pero yo cuando es 6, y cuando es 7, es 7. Así que ahí no va a haber ningún problema. Pero para el resto, para que si hay muchos en la condición de acá de la compañera que me preguntó, los que están promocionados, yo no puedo no tomarles el parcial, ¿sí? Porque están inscriptos a la materia y son alumnos, en teoría, ni regulares, digamos, de la materia. Sí, están como en la condición de querer regularizar la materia. Sí, promocionaron porque antes la rindieron, porque hicieron el intensivo, por lo que sea, bueno, y quieren la promoción directa, están como reparcializando la materia, que eso se usa un montón, tienen que hacer todo de nuevo, ¿sí? Si no, van y rinden el final, que no es tan difícil. Es re fácil el final. Bueno, no es re fácil, mentira. Pero bueno, si no, van y se animan a rendir el final oral, el teórico, y listo. En vez de estar haciendo los parciales de nuevo. Sí, ajá. No, 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 no. Lo dije para que no me peleen la nota, en realidad. Es solamente para eso. No, no. 6,50 es un 7 de hecho. Eh, pero les quiero decir que cuando yo les pongo un 6 y ustedes ven su parcial, porque después que ustedes lo hacen y me envían los archivos y toda la historia, yo los dejo ver lo que contestaron y los dejo ver lo que está mal y les pongo un comentario cada uno como para que vean el parcial. Ese sería el ver el parcial de la clase siguiente a rendir, ¿no? Entonces ustedes entran al aula virtual y ven su parcial. El punto es este, cuando yo pongo un 6, yo sé que el 6 y el 7 están muy cerca, cuando pongo un 6,
estoy viendo, a ver, digo, a ver si fulanito puede llegar a 7, bueno, y veo el parcial y digo, no llega a 7, es un 6, ¿sí? O en otros casos tiene un 6,50 y digo, bueno, a ver, este parcial está para promocionar, entonces va a 7, ¿sí? A eso me refiero, que cuando pongo un 6 es porque efectivamente es un 6, excepto que me haya confundido, ¿no? Porque puedo haberme confundido en corregir, que me pasa un montón. No digo que no me puedan preguntar cómo corrigió, que acá, profe, no sé, me bajó puntos por esto. No digo que no puedan hacer eso, simplemente les quiero aclarar que cuando pongo un 6 es porque efectivamente no llegó al 7 para hacer una promoción, porque yo sé que obviamente todos los que están acá van a querer promocionar y llegar al 7. Si yo no estoy poniendo ese 7 y está el 6 es porque no había forma de que sea un 7, a eso me refiero, ¿sí? Pero no importa porque tienen la posibilidad de promocionar recuperando un parcial, ¿sí? Entonces el 6 y el 7 están muy cerca, por eso los diferencio. Cuando ustedes ven un 6 es porque efectivamente es un 6 y no hubo forma de tomar un punto de otro ejercicio o considerar procedimiento de otro lado para llegar al 7, ¿sí? No quiero decir que un 6,90 no va a ser un 7, sí, por supuesto, un 6,50 ya es un 7 para mí, pero hay que llegar a ese número, ¿sí? A veces llegamos al 6 arañando y después pedimos un 7, no. Y yo cuando veo el parcial digo, no, bueno, retírate porque te voy a poner un 5. No. Bueno, pero se entiende lo que quiero decir, que en realidad esas notas están muy cerca, solamente que no es lo mismo, ¿sí? Y que cuando uno está corrigiendo se nota si se llega al 7 o no. A ver, vamos a tener 4 ejercicios, siempre, me estoy adelantando un montón, pero vamos a tener 4 ejercicios. 2 ejercicios es el 50%, así que tienen que hacer 3 bien, o con 2,5 ya prueban, es un 6. Con 3 bien, ya promocionan, ¿sí? También eso va a depender del puntaje de cada ejercicio, o sea, en el primer parcial hay temas que son más importantes que otros, ¿sí? Pero bueno, siempre eso, o sea, si yo tengo 4 ejercicios y hago 2, bueno, tengo un 5, o sea, así. Si hago 2,5, tengo un 6. Si hago 3, tengo un 7, ¿sí? Y si hago 4, tengo un 10, obvio. Bueno, más o menos, para que tengan una idea, pero bueno, en fin. Bueno, estamos acá, entonces les decía, tienen los datos de la profe del teórico, los datos míos, los mails, sí les pueden consultar a ella. Cualquier cosa que tengan dudas del horario, más o menos lo vimos. El jueves tienen con ella. Los martes y miércoles tienen conmigo, los martes y jueves tienen con ella, ¿sí? Para que sepan los horarios que le aparecen en autogestión, porque es verdad, no aparece cuál es teórico y cuál es práctico, pero por las dudas acá tienen los mails, nos pueden consultar a las dos, lo que quieran. Estas son las clases prácticas mías, como les puse acá el ID, como siempre, respeten el horario, así no entran a cualquier clase. No les suelo poner contraseña, pues me da mucha fiaca, pero bueno, para que sepan. Y si se quieren sumar a otra clase, no tengo problema. Programa y planificación, lo que estuvimos viendo recién, apunte teórico y acá está el apunte práctico separado por unidades, por eso está en carpetita, ¿sí? Acá, si entramos, me lo va a descargar seguro. No. Bueno, no quiero entrar porque no quiero descargarlo. Tienen el apunte práctico por unidad, ¿sí? Así que aparece unidad 1, unidad 2, bla, 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 ¿sí? Para que vayan teniendo por separado. Empezamos unidad 1. En la unidad 1 tenemos los números complejos y sistemas de coordenadas. Esta es ya la unidad 1 con, ven, acá la profe agregó los teóricos, que es lo de hoy, y este es el del práctico. Después lo voy a modificar para que lo tengan bien diferenciado, ¿sí? Pero acá están todos los apuntes que pueden descargar y con los que vamos a trabajar. Yo voy a ir dando la clase y subo el apunte, ¿sí? Acá ya los tienen cargados porque, bueno, ya estuvimos trabajando en el aula virtual las dos, pero a medida que vayamos, por ejemplo, si yo doy un apunte nuevo, lo subo acá. Y donde aparece foro de consultas son las consultas o las dudas que a ustedes les surjan, ¿sí? Sobre el tema, ¿sí? Entonces tratemos de usar el aula virtual porque acá si hay una consulta, si algún alumno tiene una duda, la escribe en el foro, yo se la respondo y cualquier otro compañero la puede leer, ¿sí? En cambio, si ustedes por ahí me mandan un mail, lo leo yo nomás, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es, cuando tengan una duda, entrar al foro de consultas de la unidad y
escribir ahí su consulta, ¿sí? Porque a mí me llega un mensajito, a lo mejor no lo respondo tan rápido, porque, como les digo, estoy dando otras clases o haciendo otras cosas, pero las voy a responder, ¿sí? Las dudas. Y si me olvido, si se me pasa, ustedes me dicen, profe, te dejé una duda en el foro de consulta, y lo vemos, ¿sí? Entonces, bueno, para que tengan idea de que vamos a usar esta herramienta. Como les digo, el mail lo puedo leer yo y esto lo pueden leer todos sus compañeros y ustedes pueden leer las dudas de otros compañeros que capaz no habían pensado, ¿sí? Bueno, a ver en qué horario se da la misma clase para otros cursos. Bueno, a las 11:30 empiezo de nuevo con otro curso, así que va a ser el mismo ID. Si no entendieron nada en esta, pueden sumarse a la que sigue. Pero bueno, también esto que les digo es como relativo porque la materia, o sea, en el curso que doy después es anual, entonces voy más lento. Con ustedes, que es cuatrimestral, voy a ir así al palo, entonces no me van a poder seguir en la otra clase, ya me voy a atrasar, ¿sí? O sea, en realidad ustedes van a ir más rápido que mi otro curso. Y después doy los miércoles a la noche, ¿sí? En el curso, a ver, ya les digo, que acá se llama 1T1, 1T1 y el 1K12, que son los miércoles a las 7 de la tarde, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes tienen otra materia, o sea, traten de respetar este horario, ¿sí? No sean vagos, conéctense a la mañana, pero les digo bueno, si quieren reforzar, ¿sí? Porque bueno, no sé cómo les estará resultando a a los estudiantes nuevos todo esto de la virtualidad. Los pobres que venían presencial y se tuvieron que adaptar, bueno, ya ahora están más curtidos, pero bueno, para los nuevos no sé cómo va a ser, entonces si quieren reforzar la clase, pueden entrar a otra clase. Igual pueden entrar a otras también, supongo que habrá docentes que no tengan problemas, o después se van a ir pasando los videos y todas esas cuestiones, ¿sí? Bueno, estamos entonces en condiciones de empezar, ya se nos pasó media hora, empezar con números complejos, aunque no tuvieron la teoría, no importa, vamos a arrancar. No tuvieron Sí, nada. Bueno, yo voy a apagar la cámara porque voy a tomar mate mientras les estoy dando la clase, así que la voy a apagar. Pero bueno, para que me conozcan la cara y ya sepan que la cara de bruja que tengo coincide con lo que después van a ver. No, mentira. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Dónde está mi apunte? Por acá. Este es el apunte que tienen ahí cargadito en el aula ya. Y vamos a empezar. Uy, qué lento. Ahí estamos. A veces se me atonta la... Bueno, entonces, vamos a empezar con números complejos. Cuando vean el apunte teórico, seguramente van a ver como animación de sistemas de coordenadas. Saben que ya pasamos, digamos, de 2 dimensiones, del eje X e Y, a tener X, Y y Z, ¿sí? Pasamos a 3 dimensiones, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, en la unidad de recta y plano, bueno, recta y plano y cónicas, vamos a ir viendo las 3 dimensiones, ¿sí? Esto para que sepan, para que puedan ubicar un punto en una coordenada en 3 dimensiones, lo van a ver como en los videitos que seguramente les va a mandar la profe del teórico, ¿sí? Esa parte, como es bien visual, siempre se la dejo a ella. Nosotros empezamos directamente con números complejos. Bien, ¿qué son los números complejos? Nosotros conocemos, o en el cursillo de ingreso han visto han visto todos los números reales, ¿no? Sí, o sea, números naturales, números enteros, racionales, irracionales, y llegaron hasta números reales, ¿sí? Bueno, acá vamos a trabajar con números imaginarios, que me parece que no han tenido mucho, o solamente lo han nombrado o mencionado, y números complejos. Los números complejos están formados por la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces tenemos un número real más un número imaginario, y eso nos da un número complejo, ¿sí? ¿Por qué surgen los números complejos? Para resolver ecuaciones de este tipo. X cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pasamos el 1 restando al otro miembro, x cuadrado igual a menos 1.
Esto no existe en los números reales. Sabemos que cualquier número elevado al cuadrado siempre nos da un valor positivo. Entonces, para eso se crean los números imaginarios, ¿sí? Entonces decimos que, bueno, pasamos este cuadrado como una raíz, la raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución en el campo de los reales, y por eso se crean los números imaginarios. Entonces decimos que i, que es la unidad imaginaria, es igual a la raíz de menos 1, y que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, repito, este i, es la unidad imaginaria. Los números complejos están imaginaria. Es decir que vamos a estar trabajando con binomios, ¿sí? Con dos términos. ¿Hasta acá estamos? ¿Esto se lo Sí. acuerdan del cursillo? Todo bien. Bueno, Sí. cualquier cosa ustedes me gritan y, bueno, no me griten, porque no me gusta que me griten, pero me preguntan o me escriben por el chat, que van, si tienen una duda. Los números complejos entonces se representan de diferentes formas. La forma cartesiana, que es la más común, la forma binómica, la forma trigonométrica, polar y exponencial, ¿sí? Las tres primeras son las que más utilizamos. Entonces, vamos a ver. Bueno, para conocer entonces, a partir de los números imaginarios, sabemos que, o como acabamos de decir, tenemos que recordar estas potencias, ¿sí? I a la 1 es igual a i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Esta era nuestra definición. I al cuadrado es menos 1. Vamos a ir ahí. Esta es la definición de números imaginarios, ¿sí? La definición. I al cuadrado menos 1, i elevado a la 1, cualquier elemento elevado a la 1 nos da el mismo elemento, ¿sí? I al cubo es igual a i al cuadrado por i, ¿sí? Acuérdense que las potencias se suman cuando tenemos la misma base, ¿sí? Entonces 2 más 1 nos daría el 3. I al cuadrado por i, entonces decimos que esto es igual a menos 1, y esto es igual a i, entonces menos 1 por i nos da menos i. Entonces i al cubo es igual a menos i. Y a la cuarta es igual a i al cuadrado por i al cuadrado. Acuérdense que las potencias se suman cuando tenemos la misma base. Entonces esto nos daría menos 1 por menos 1, ¿sí? Reemplazando el i al cuadrado. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, ¿sí? Entonces estas cuatro son diferentes. I a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i a la cuarta es 1. Pasamos a i a la quinta. I a la quinta, ¿qué sería igual? A i al cubo por i al cuadrado, ¿sí? I al cubo es menos i al cuadrado es menos 1 por menos i nos da i positivo, ¿sí? ¿Me siguieron acá? Sí. Sí, sí. Bien. Y a la sexta, bueno, haciendo lo mismo, ¿no? I al cubo por i al cubo nos da menos 1, y a la séptima nos da menos i, y a la octava nos da 1. Entonces, si se fijan, a partir de la potencia número 5 se vuelve a repetir, ¿sí?, el resultado anterior. Entonces, esto implica que podemos, por ejemplo, para calcular i a la 314, dividir ese 314 por 4, porque a partir de 4 comienza a repetirse el resultado, ¿sí?, de esta potencia de i. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, i a la 314 dividido por 4. Eso nos va a dar 78 como cociente, acuérdense que el cociente es el resultado, y como resto 2, ¿sí?, si hacemos esta división. Entonces, ¿qué decimos? Que i a la 314 es lo mismo que i a la cuarta por i a la 78 más 2, ¿sí? Esto surge de hacer la división. Entonces, de nuevo, i a la cuarta por i a la cuarta a la 78, porque fíjense que acá es una multiplicación y acá hay una suma, por i al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de la potencia? Que también lo vieron seguramente hace un ratito en el cursillo. Entonces, i a la cuarta a la 78, esto es lo mismo como i a la cuarta es igual a 1, es lo mismo que decir 1 a la 78, y eso siempre nos va a dar 1. Entonces, al final, nuestro resultado va a depender del resto, ¿sí? Entonces, el resultado final va a ser i al cuadrado, o i al resto.
como i al cuadrado es menos 1, entonces el resultado final es menos 1, ¿sí? Entonces siempre, como estamos dividiendo por 4, que es 1, siempre el resultado de este primer paréntesis, o de i a la cuarta elevada al cociente, siempre nos va a dar 1, ¿sí? Y entonces al final, lo que me va a dar el resultado de este ejercicio, de esta cuenta de i a la 314, de esta potencia, mejor dicho, va a ser i al resto, ¿sí? Entonces, lo mismo lo tenemos acá, bueno, dividendo, acuérdense, dividendo, divisor, cociente y resto, para recordar. Entonces, si tenemos i a la d es nuestra potencia, esto va a ser igual a i a la cuarta elevada al cociente, es decir, al resultado de la división, más el resto. I a la d va a ser igual a i al resto, ¿sí? Como acá, i a la 314 es igual a i al cuadrado, ¿sí? Que sería esto, que era nuestro resto en la división. Porque el divisor siempre, porque al ser el divisor siempre 4, e i a la cuarta igual a 1, entonces i a la cuarta al cociente siempre valdrá 1, ¿sí? Lo mismo que acabamos de ver. Entonces, al final, cuando yo quiero calcular i a una potencia, voy a dividir esa potencia por 4 y voy a tomar el resto, ¿sí? Como exponente de mi número imaginario, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Sí, Perfecto. Bueno, esto tal vez lo hayan visto un poquito en el cursillo, no sé hasta dónde han llegado. ¿Cómo les resultó el cursillo virtual? Porque eso es nuevo para mí también. Acá podemos ser sinceros, horrible, lo odio, lo detesto, no entendí nada, no sé cómo aprobé. Podemos ser sinceros porque no estamos grabando, ¿entienden? Entonces podemos decir, Bastante Para mí flojo desde mi fue, punto de vista. ahí va, me gusta que hablen, ahí está. Sí, estuvo bueno. yo hice el precursillo y estuvo épico porque duró 2 meses. Sí, yo Ah, también, bien. pero El del set estuvo no. bueno. A mí no me pareció muy, Muy bueno. muy bueno. Yo también hice parte del precursillo de la FAMAF y nada que ver. Ah, no, bueno, no, en el FAMAF, que con todo lo que estudian ahí, que te podés esperar. No, claro, sí, son distintos. ¿Y tuvieron parcial? Sí, Sí, tuvieron examen. Bien, claro, eran videos, sí, sabía que no iba a ser como clases, pero bueno, no sabía cómo lo iban a dar. Bueno, en fin, mis respetos a quien se animó el FAMAF. Bueno, entonces hasta acá estamos, ¿no? A esto, como les decía, por ahí algunos lo han visto, otros no, pero bueno, vamos a borrar. Gol de Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas es el que hizo el FAMAF. sí, debe ser ese. Ah, bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, recordando i al cuadrado igual a menos 1, siendo i la unidad imaginaria, vamos a resolver un primer ejercicio, ¿sí? Para empezar con los números imaginarios, ¿sí? Pero recordemos que los números complejos, que es nuestro tema en cuestión, consta de una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Bueno, vamos con el primer ejercicio. Tenemos ejercicios de este tipo que son fáciles, pero hay que aprender a resolver. Y tenemos i a la 26 menos i sobre menos 1 más i. Bueno, quiero resolver este cociente. Fíjense que tengo una resta de números imaginarios dividido, bueno, también una parte real y una parte imaginaria. Este de acá abajo es un número complejo, ¿sí? Consta de la parte real, que es s menos 1, y una parte imaginaria, que es la unidad imaginaria, ¿sí? Bueno, delante de la unidad imaginaria podemos tener cualquier número, ¿sí? Cualquier cociente, cualquier coeficiente, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, el 2i, ¿sí? Entonces, parte real, parte imaginaria. Este es nuestro número complejo y arriba tengo dos números imaginarios, ¿sí? O sea que a uno lo voy a tener que transformar sí o sí en la parte real. ¿Estamos? Entonces, para eso vamos a resolver como recién aprendimos. Y a la 26, ¿a qué es igual?
Si divido 26 dividido 2, me da 6, 6 por 4, 24, más 2, ¿sí? O sea, el resto es 2. El cociente es 6, el resto es 2. Entonces, i a la 26, ¿a qué es igual? A i al cuadrado. Por lo tanto, i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, reemplazo el i a la 26 por menos 1, ¿sí? O sea, acá se reemplazó por i al cuadrado, que es lo mismo, i al resto, y como necesito la parte real, voy a reemplazarlo por menos 1, ¿sí? Entonces acá tenemos un cociente de dos números complejos. Menos 1 menos i sobre menos 1 más i. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta división? Acuérdense que los números complejos, al igual que los números reales, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Como estamos trabajando con binomios, la división es lo único que cambia respecto a los números reales. La multiplicación, también, como estamos trabajando con binomios, va a ser una distributiva, ¿sí? Bueno, acá yo directamente pasé como a los ejercicios, pero ahora me parece que tienen ahí suma, resta, multiplicación y división para que lo veamos. La suma de un número complejo, a ver si lo tenemos más adelante, es sumo la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la imaginaria, no, me fui directamente, bueno. Vamos a empezar por ahí. Cuando tengo dos números complejos y quiero hacer una suma, ¿cómo vamos a sumar? Sumamos la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Sí? Vamos a inventar acá ahora la suma. Tengo menos 1 más i. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿no? Pero para que todos estemos en la misma. Menos 1, perdón, es menos 1 menos i, el primer término. Menos 1 menos i, y el segundo es menos 1 más i. Bueno, ¿cómo es esta suma? Fíjense que tengo un número complejo más otro número complejo. Sumamos la parte real con la parte irreal, menos 1 más menos 1 es menos 2, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, menos 1, perdón, menos i más i. ¿Eso qué me daría? ¿Sí? Menos i más i me da 0i. Entonces al final, la suma de estos dos números complejos me da menos 2, un número real. ¿Sí? ¿Qué pasa si acá tengo una resta? Lo mismo. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Entonces la suma y resta es como suma y resta de un binomio, cuando tengo dos términos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿No? Fácil. Sí. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo una multiplicación? Cuando tengo una multiplicación, acá, ahí, esto se transforma en una distributiva. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Menos 1 por más i es menos 1 por i. Menos i por menos 1 es más 1 por i. Y menos i por más i es menos i al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Ay, no puedo admitir hasta que no termine. Bien. Entonces, ¿hasta ahí me siguieron con esta multiplicación? Sí. Bien, que hacemos distributiva. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a resolver eso último? Fíjense que voy a decir. Bueno, ahí tengo el menos 1 como primer término, tengo menos 1 por i más 1 por i, estos términos se cancelan, fíjense que es el mismo término, pero con signo positivo y negativo, o sea, esto me da 0, y el i al cuadrado, ¿cuánto me daba? I al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Sí. Sí. Entonces voy a reemplazar menos, ese menos que tengo adelante existe y lo dejo, y ahí tengo un menos 1, entonces esto ¿a qué quedaría igual? A 1 menos menos 1 sería más 1, con lo cual esto me daría igual a 2. ¿Sí? Es 1, menos menos me da más, con lo cual termino teniendo un 2. ¿Se entiende?
Sí. Fíjense que acá reemplacé este i cuadrado, todo el i cuadrado es menos 1, pero tengo un menos adelante, ¿sí? Con lo cual es menos 1, ¿sí? Eso me da 2. Entonces, ¿se entiende? Esto es una distributiva. En la distributiva siempre voy a tener que resolver y me va a quedar la parte real y la parte imaginaria. A veces la parte imaginaria se cancela, como en este caso, ¿sí? Y obtengo como resultado un número real, ¿sí? Eso pasa. Bien, admitir, a ver qué están acá escribiendo. Ah, sí. Bien, cuando estoy con el anotador acá de Zoom, no puedo leerlos. Si los leo, tengo que salir del cuadro de texto, por eso los leo después, ¿sí? Bueno, entonces, estamos con la suma, la resta es lo mismo, la multiplicación, para que lo vean así rápido y fácil. Después, como les digo, esto lo van a ver en el teórico bien, pero para que tengan ahora un ejemplito. Si empecé hace mucho, empezamos a las 10 más o menos la clase. A las 9:30 empieza la clase, pero a las 10 más o menos empezamos el tema. No, recién, hace un ratito. Bueno, entonces, vamos a una lo pregunta. que... Sí, En la suma, sí, ¿se suma la parte real por un lado y la imaginaria por otro? claro. Acá Ok. justamente porque Sí. me quedaban menos i más i y se me cancelaba la parte imaginaria. Ves que me quedaba 0 Disculpe, por i. ¿quién es el ¿Está? otro que está contestando? ¿Eh? De nuevo. No, que hay otro que está contestando y la tapa la profe. Así que, por favor, que pare. Ok. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Dijimos Una duda. suma, resta y multiplicación. Vamos con la división, ¿sí? Para dividir números complejos, o binomios también, como ya esto lo han visto por ahí en las raíces, en la radicación lo que hacemos, fíjense, tenemos acá el menos 1 menos i, que venía de resolver este i a la 26, dividido menos 1 más i, ¿sí? Entonces, para resolver esta división, lo que vamos a buscar siempre es quitar la parte imaginaria, ¿sí?, del denominador. Entonces vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, ¿sí? ¿Qué es el conjugado? Si nos acordamos de las raíces, cuando esto lo teníamos esto lo han visto como en la radicación, para sacar la raíz del denominador, bueno, acá es lo mismo, lo que queremos hacer es sacar la parte imaginaria del denominador, para dividir. Entonces, bueno, fíjense que acá copiamos lo mismo, menos 1 menos i sobre menos 1 más i, y voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Qué es un número complejo y su conjugado? Es, por ejemplo, si yo tengo z es mi número complejo, ¿sí? Lo llamamos z, 2 más 3i. Bueno, el conjugado, vamos a ponerle así, es 2 menos 3i, ¿sí? Es cambiar el signo, o mejor dicho, el signo opuesto de la parte imaginaria, ¿sí? Eso es el conjugado. Entonces, el conjugado del denominador es menos 1, fíjense que la parte real no cambia, menos i, la parte imaginaria cambia de signo, ¿sí? Una pregunta. ¿Siempre Sí. la parte real va a estar antes de la imaginaria? Se escribe siempre por una convención, digamos, porque sí, digamos, la parte real y después la parte imaginaria. No es que esté mal si lo escribís al revés, no pasa nada mientras no te olvides, ¿sí?, que los estás escribiendo al revés. No, esto es una suma, no va a cambiar el orden, ¿sí?, no afecta, Ok, pero siempre perfecto. se escribe la parte real y después la imaginaria. Entonces, cambiamos, como les decía, el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Acá fíjense que como el denominador es positivo, va a pasar a ser negativo, ¿sí? Numerador y denominador multiplicados por el conjugado del denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Como tenemos dos binomios, vamos a multiplicar, como recién hicimos acá, ¿sí?, esta distributiva. Entonces, menos 1, acá faltarían unos paréntesis para que no nos complique la vida. Menos 1 por menos 1, 1 positivo.
Vamos a ir haciendo así, vamos a rayar todo porque para algo está dibujar. Menos 1 por menos 1, tenemos 1 positivo. Menos 1 por menos i es i positivo. Menos 1 por menos i es i positivo, ¿sí? Ahora el segundo término, menos i por menos 1, i positivo, menos i por menos i, más i al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos con 1, i más i sería igual a 2 por i al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Fíjense que nunca tenemos i elevado a ningún exponente, ¿sí? Siempre nuestro número complejo está formado por una parte real y una parte imaginaria cuyo exponente es 1, ¿sí? Entonces siempre que tengamos un i elevado a algo lo tenemos que resolver, ¿sí? Entonces 1 más 2i menos 1, ¿sí? Y entonces 1 y menos 1 nos da 0 y entonces la parte, el numerador nos queda como 2 por i. Fíjense que este es un número complejo cuya parte real es 0, ¿sí? Entonces acá tenemos 2 por i. Vamos al denominador. Acá. Vamos al denominador. Menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Menos 1 por, bueno, vamos a ir escribiéndolo porque acá está bien simplificado. Menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Menos 1 por menos i nos da más i. I positivo por menos 1 nos da menos i. I positivo por menos i nos da menos i cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos más i menos i. Este término se cancela y al final nos queda 1 menos i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para eso multiplicamos por el conjugado del denominador para eliminar la i del denominador, porque acuérdense que si tengo un i elevado a un exponente, lo voy a transformar en un número real, ¿sí? Entonces, al final todo esto me queda como 1 menos i al cuadrado, ¿sí? I al cuadrado dijimos que era menos 1, entonces esto es 1 menos menos 1, o sea que es 1 más 1, por ende 2, y fíjense cómo se fue la parte imaginaria del denominador. Entonces al final tengo 2i sobre 2, puedo cancelar los 2 o simplificarlos, y el resultado de esto es i. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí los voy a leer. A ver, ¿cuáles eran las dudas? Adelante de la i hay un 1 que no se ve claro, exactamente. El i al cuadrado del denominador se simplifica con el del numerador. No. Esa pregunta me dolió en el alma. Sí, voy a leer el chat cuando termine de escribir, porque termine, digamos, de explicar, porque si no nos perdemos, ¿sí? Profe, Sí. A ver, para los que están diciendo, el i al cuadrado se simplifica con este i al cuadrado, no se puede hacer eso porque los dos términos están en una suma y o resta, ¿sí? Si estuviesen únicos dentro del término, sí lo podemos hacer, pero acá están formando parte de una suma y una resta, no puedo simplificarlos, ¿sí? Pero cuidado con eso. No se simplifican, se resuelven, se transforman en menos 1, ¿sí? Y el i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo por ese menos 1. Y así lo sacamos del denominador, ¿sí? De esa manera. Sí, ¿alguien me estaba hablando? profe, yo tengo una duda. Sí. Me quedo un poquito atrás. ¿En base a qué se divide? Ahí hay en el I26, Sí. ¿por qué se divide por 2 y no por 4? No, lo dividimos por 2. Fíjate que acá está la división. I a la 26 es 26 dividido 4, nos da 6, y el resto es 2. 6 por 4, 24, al 26 me sobran 2. Entonces acordate que i elevado a una potencia es igual a i dividido 4,
¿sí? Su resultado más el resto, o sea que I a la 26 es igual que I al cuadrado. Lo dividimos por 4, no por 2. Pero acordate que usamos el resto, ¿sí? Bien, Lo que vimos antes. gracias. ¿Estamos? Bien. Lo dividimos por 4. 6 por 4, 24, más 2, 26. ¿Sí? El resto es 2. Bueno, entonces, ¿se entendió esto acá al final? Sí, Dividimos y multiplicamos por el conjugado del denominador para poder eliminar ese término o ese término imaginario, digamos, del denominador, ¿sí? Que justamente se logra por esto, por multiplicar con el conjugado, ¿sí? Que es lo mismo que hicimos en el ejemplo que les di. Estábamos multiplicando el menos 1 más i por menos 1 menos i, y vimos que el resultado era 2, o sea, se eliminaba la parte imaginaria, ¿sí? Bueno, eso pasa por multiplicar y dividir por el conjugado. Y, bueno, finalmente, entonces, podemos sacar el número imaginario del denominador, y esto nos queda como un número complejo, ¿sí? Donde acá la parte real es 0, ¿sí? Y el número complejo es i, que sería la unidad imaginaria. Bueno, Profe, volviendo seguimos. atrás en el tema, Sí, sí. ¿por qué i cuadrado es menos 1? ¿De dónde sale ese menos 1? De acá, de la ecuación de esta forma, donde decimos x cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, x cuadrado va a ser igual a, paso el 1 para el otro lado, como menos 1. Y cuando quiera resolver x, ¿qué pasa? ¿La raíz cuadrada de menos 1 está definida para los números reales? No, no existe esta raíz. No existe la raíz cuadrada de números de números negativos. ¿Para quién no existe? En el campo de los reales. Entonces se crea el campo de los números imaginarios para poder resolver esta ecuación. ¿Sí? Si no, esta ecuación no tendría solución. Entonces, decimos que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Esta raíz se define como i, la unidad imaginaria. Entonces, por lo tanto, si pasamos esta raíz al otro lado, digo que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Sí. Gracias. De nada. Bueno, estamos los demás. ¿Se entendió lo que fuimos haciendo en el primer ejercicio? Sí. Sí, profe. Ok. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, de nuevo, me preguntan. Vamos acá. Vamos con ejercicio 2. Arranqué como muy furiosa, no les dije en suma, resta, pero bueno, eso es porque en realidad, como lo ven en la parte teórica y hoy no la tuvieron, todas las operaciones yo arranco directamente con los ejercicios, ¿sí? Pero bueno, pueden ver el apunte que lo tienen cargado ya en el aula virtual, para que vayan viendo cómo es la suma, cómo es la resta, multiplicación, y la división es lo más complicado, digamos, lo más difícil, pero después el resto me parece que lo pueden entender. Bueno, entonces, acá tenemos otro ejercicio que fíjense que es un poquito más complicado. 4 por i a la 11 menos i sobre 1 más 2i al cuadrado. Ya acá nos fuimos de tema, ¿sí? Está un poquito más, a ver, saben que voy a leer acá. ¿Qué pasa si esa ecuación se plantea con un más 2 en lugar de un más 1? ¿Qué ecuación estamos hablando? La ecuación fundamental, de acá surge la definición. ¿Acá me estamos hablando? Sí, de ahí. Bueno, para esa ecuación tampoco tendríamos solución, y por eso existen los números imaginarios, ¿sí? Ahí Bueno, habría pero que... ¿por qué se plantea con un 1 entonces? ¿Por qué que pones otro número que... O sea, llegarías a otro resultado, pero ¿por qué se empieza con 1? ¿Por qué se empieza con 1? En realidad porque para resolver una ecuación de este tipo, x cuadrado más 1, no tenemos forma de resolverla. Más 1, más 2, más 8, más 58, más lo que quieran, ¿sí? En realidad, ¿no? Es una ecuación de este tipo donde tengo x cuadrado más un término, y cuando yo lo pase al otro lado me va a quedar como negativo. ¿Se entiende? No importa que sea un 1 o que sea un 35.
No importa qué número real sea, lo importante es que no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Por eso la unidad fundamental es esta, y igual a raíz de menos 1. No, ¿Sí? profe, lo que a él se refiere es que si ahí ponemos un x cuadrado más 3, por ejemplo, va a pasar el menos 3, después va a quedar raíz de menos 3. Entonces, Bueno, ¿y eso cuando está hacemos el definido para los imaginario... números reales? No, por eso, cuando X hacemos el igual a imaginario, raíz quedaría y cuadrada. cuadrado es igual a menos 3, porque se hace con un 1. Eso es lo que él se Porque es refiere. la más general, es la ecuación con la que empezamos. Están preguntando cosas que no tienen sentido, chicos. Y les digo, no tiene sentido lo que están planteando. Es lo mismo. Se empieza con esta ecuación porque es la fundamental. Ecuación de este tipo no se puede resolver. Si yo acá pongo un 5, o un 8, un 10, un 15, es lo mismo. Entonces se define. En matemática hay definiciones. Esto es una definición. No es un invento mío. No es que yo agarré esta porque se me ocurrió, o alguien la agarró porque se le ocurrió. No. La unidad imaginaria está definida de este modo. ¿Sí? Y ahí arrancamos, es una definición. ¿Está? No es porque sí, es una definición. Hay cosas que hay que aceptar y otras que hay que pensar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a resolver este tipo de ejercicio. Fíjense que es un poco más complejo que el anterior. Tenemos un cuadrado, una potencia, ¿sí?, que está aplicada a todo el término, y una división de números complejos y a su vez también una potencia en el número imaginario, ¿sí? Entonces tenemos que ir desarmando de a poquito. Acá, como una ayuda, dice primero resolver el cociente y luego la potencia. O sea, fíjense que esta potencia está digamos, aplicada a todo el término, ¿sí? Prestemos atención acá a los términos, a los paréntesis, a los corchetes, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, también, si hacemos i a la 11, ¿a qué va a ser igual i a la 11? Es 11 dividido 4. 4 por 2, 8. El resto me da 3. Entonces, sería como, el resto sería, i a la 11 sería igual que i al cubo, ¿no? Cuando divido 11 dividido 4, me da 2, más 3, ¿sí? 2 por 8, o sea, ¿se entiende? Sí, Bueno. profe. I al cubo. I al cubo, si volvemos atrás, es igual a menos i. ¿Sí? Si volvemos a nuestra tablita de antes, i al cubo es igual a i al cuadrado por i, así que es igual a menos i. Entonces, i a la 11, que es igual a i al cubo, es igual a menos i. Acá tengo un 4 adelante, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a tener que tener en cuenta. 4, lo sigo escribiendo, por menos i, que es ese i a la 11, menos el otro i sobre 1 más 2 por i, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Entonces, como lo primero que tenemos que hacer es resolver este cociente, ¿sí? Podemos ese cuadrado simplemente dejarlo ahí expresado. Esto sería menos 4 por i menos i, sería igual a menos 5i, dividido 1 más 2 por i. Entonces, como tengo una división de dos números complejos, lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, que sería igual a 1 menos 2i. Y hacemos distributiva, lo mismo que hicimos antes. Menos 5i por 1 es menos 5i, menos 5i por menos 2 es 10i cuadrado. ¿Sí? 5i, 2i. ¿Estamos? Y en el denominador, 1 por 1, 1, menos 2, bueno, después 1 por menos 2i nos va a dar menos 2i, esto nos va a dar más 2i, y ahí se cancelan, y por último, menos 4i al cuadrado, ¿sí? Entonces toda esta multiplicación nos da 1 menos 4 por i al cuadrado. No se olviden los signos acá adelante. Y por último, ¿qué hacemos acá? Vamos a resolver este i al cuadrado, lo reemplazamos por menos 1, entonces esto me queda igual a menos 10 por menos 1, o sea, mejor dicho, 10 por menos 1, eso me da menos 10, ¿sí? Menos 5i, menos 10, parte imaginaria, parte real.
Y por último, este i cuadrado también lo vamos a reemplazar por menos 1, y me queda menos 4 por menos 1, o sea, más 4. En definitiva, 1 más 4, 5. Entonces, fíjense cómo del denominador se eliminó la parte imaginaria. Este 5, como es un cociente, como es, sí, un denominador o un cociente, lo puedo distribuir entre los dos términos del numerador, ¿sí? Porque está dividiendo a cada término. Entonces, 5 dividido 5 me da menos i, y menos 10 dividido 5 me da menos 2. Así que en definitiva, esto es menos i menos 2 al cuadrado. ¿Y cómo voy a resolver este cuadrado? Es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Recordemos que el cuadrado del binomio es el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, menos i al cuadrado es, menos i al cuadrado es igual a i cuadrado. Más 2 por menos i por menos 2 me da positivo, 4 por i, más menos 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Entonces, finalmente, esto es igual, este i cuadrado se reemplaza por menos 1, entonces menos 1 más 4 me da 3, más 4i. Y finalmente, nuestro número complejo es 3 más 4i. Todo este ejercicio, esta potencia se transforma en 4i más 3. ¿Se entendió? A ver, ahí lo voy a leer. Sí, sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Bueno, estos ejercicios son fáciles, pero también uno se puede confundir mucho con los signos, así que traten de tener cuidado. Tienen un montón de ejercicios de estos en el apunte para practicar, ¿sí? Para estar bastante cancheros en esto, de transformar una potencia, ¿sí? En un número imaginario sin potencia. Profe, Bien. una consulta ahí del ejercicio anterior. Sí, para que vuelvo. Ahí. En la parte vio apenas baja el ejercicio, que como pasa para abajo porque se queda sin espacio. ¿Qué pasa con con los 5 ahí que ¿Con este 5? se van? Sí. Es una distribución, porque tengo una división, es como que estoy dividiendo o simplificando, digamos, este 5. 5 Claro. dividido 5 me da menos i, y menos 10 dividido 5 me da menos 2. ¿Sí? Estoy simplificando, estoy haciendo la división porque es un solo término dividiendo a los dos. Listo, listo. ¿Sí? Es una distribución del denominador, digamos. Que solamente la podemos hacer porque tenemos solamente un número, ¿sí? El 5 divide a los dos términos, claro. Es como si lo pudiéramos separar en dos fracciones, menos 5i sobre 5, menos 10 sobre 5, ¿sí? Es lo mismo. Pero Profe, solamente porque tengo un número, ¿sí? No, si yo tuviese acá más o un número complejo, no se puede hacer eso. Así que cuidado. Acá rigen todas las operaciones matemáticas que rigen para los números reales. o sea, profe, que si hubiera abajo, o sea, si fuera en vez de 5 solo, fuera 5i, ¿no se puede dividir ahí? No, si fuese 5i, sí. Si fuese 5 más otro término, 5 más i, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahí estamos teniendo otro término, estamos teniendo una división de dos números complejos, y entonces tendríamos que volver a hacer esto, multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Profe, Si yo tuviese un 5i, sí, también lo puedo distribuir. Es porque tengo un solo término dividiendo los dos. ¿Se entiende? o sea, puede solamente dividir un número real o imaginario solo. Si es número complejo ya no se puede. Claro, si hay un número complejo, tengo que volver a plantear esta división. Bien. Seguimos entonces. Bueno, acá tenemos otro término, fíjense, otro ejercicio. 3 más i más 3 menos 4i sobre 2 más 3i. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al principio? Resolvemos esta suma y después dividimos, ¿sí? Lo primero es resolver una suma, la suma de dos números complejos, y después dividir por el denominador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Acuérdense, parte real con parte real, 3 más 3, 6,
parte imaginaria con parte imaginaria. I menos 4i nos da menos 3i. Entonces, 6 menos 3i sobre 2 más 3i, a esto lo vamos a dividir. ¿Cómo? Multiplicando por el conjugado, multiplicando y dividiendo del denominador. 2 menos 3i. Entonces después hacemos distributiva, ¿sí?, de los términos y resolvemos. ¿Qué están preguntando? Si fuese 5i, ¿a dónde? Ay, me perdí. ¿5i de qué? ¿De qué estamos hablando con el 5i? Debe ser del ejercicio anterior, creo. Ah, ¿de antes? Sí, lo que había preguntado yo. ¿Quedaron era acá eso. recalculando con ese 5? Ah, del ejercicio anterior. Si yo tuviese un 5i acá, ¿cómo voy a dividir? 5i dividido menos 5i, eso me daría menos 1. Menos 10 dividido 5i, me quedaría menos 2 sobre i. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tendríamos que aplicar este concepto para sacar la i del denominador. ¿Sí? O sea, profe, el conjugado Justamente, estamos se aplica cuando está multiplicando. la i abajo. Claro, si yo quiero sacar la i de acá abajo, para eso estoy multiplicando y dividiendo por el denominador, por eso no me va a quedar la i abajo, así que no se preocupen. Están haciendo preguntas hipotéticas de algo que nunca va a ocurrir. Bueno, no importa, pero está bien, porque se están preguntando cosas. Bueno, entonces seguimos con este ejercicio. Planteamos primero la suma de los dos números complejos, como decíamos, sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y nos quedan dos números complejos dividiéndose. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador, y acá esto se los dejo a ustedes, ¿sí? Que ya lo tienen resuelto. Uy, me fui. 6 por 2, 12, 6 por menos 3, menos 18i, menos 3 por 2 es menos 6i, menos 3 por menos 3, 9i cuadrado. Denominador, lo mismo, 2 por 2, 4, 2 por menos 3, menos 6i, 3i por 2 más 6i, 3i por menos 3i, menos 9i cuadrado. Este con este se cancelan, y nos queda el 4 menos 9 por i cuadrado. A este lo reemplazo por menos 1, y me queda el más 9. 4 más 9 me da 13. ¿Sí? Fíjense cómo acá siempre se va a ir la parte imaginaria, ¿sí? Entonces no nos va a quedar un 5i como planteaban. Y arriba tenemos 12, esto se transforma de nuevo en un menos 1, es 12 menos 9, nos da 3, y menos 18i menos 6i nos da menos 24i. ¿Sí? Entonces fíjense, parte real, parte imaginaria. Y acá de nuevo podemos distribuir este 13 en ambos miembros del numerador. Nos queda 3 sobre 13 más, perdón, no, acá no es un más, es un menos. Menos 24 sobre 13 por i. ¿Sí? Acá es un menos, está equivocado esto. ¿Qué? 24. Es 18 y 6. Bien. Bueno, de nuevo, acá está mal el signo, después lo corrijo. ¿Sí? Es un menos. Esto queda así, no podemos sumar una parte real y una parte imaginaria. Acuérdense que estos números complejos, claro, así queda. La parte real es 3 sobre 13, de ahí venía el 27. Pensé que estaban haciendo 18 más 6, les daba 27. Digo, no. Bueno, 3 sobre 13 más 24, 13 por i. ¿Sí? No se pueden sumar estos dos términos. ¿Sí? No puedo sumar peras con manzanas. ¿Estamos? Bueno. Ese es el número complejo. Parte real, parte imaginaria. Queda así. Bueno, acá tenemos otro, que fíjense dice tarea. Así que tarea lo tienen que hacer. Tarea. Resolver primero, fíjense, tengo un cociente elevado al cuadrado menos otro cociente elevado al
cuadrado. ¿Qué resolvemos primero? Los cocientes. O sea, toda esta división la voy a transformar en un número complejo, que después lo voy a elevar al cuadrado con el cuadrado del binomio. Y restado a otro número complejo, ¿sí? Que lo voy a resolver y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces después voy a tener un número complejo menos otro número complejo, ¿sí? Para que me dé finalmente un número complejo. ¿Se entiende? Primero el cociente, después las potencias y por último la resta. Bueno, quiero que lo hagan para mañana. Antes de empezar con esto, que ya nos fuimos al pasto acá con trigonometría, así que hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? Porque no han visto nada de teórico, bueno, y porque ya se nos termina la clase. Pero bueno, vean que acá tenemos todo el apunte para continuar mañana, con todo este tema de números complejos. Para los que quieran ir mirando el apunte teórico, bueno, acá, hermoso, miren todo esto. Creo que se los resolví el que les dejé de tarea. Buah, no lo miren, lo resuelven. Bueno, y ahí terminaría. Lo tienen resuelto al final, pero bueno. Traten de hacerlo solos, y después si no lo pueden hacer, se fijan que al final está. Este apunte ya lo tienen en el aula virtual. Bueno, ¿se entendió más o menos la clase de hoy? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, hagan estos ejercicios si pueden de tarea, los que tienen acá. Ay, me estaba estirando. Como les digo, en el aula virtual tienen el apunte y tienen un montón de estos ejercicios. El apunte de que damos en clase, ¿sí? Yo voy tomando algunos ejercicios y los resuelvo así en la presentación para que les queden, pero no están todos resueltos, por supuesto. Así que traten de ir haciéndolos y mañana seguimos, ¿sí? Profe, una consulta que no estuve mañana. Sí. Que no estuve al principio de la clase. ¿Cómo es la asistencia en esta materia? La asistencia no es. Yo no les voy a tomar asistencia, digamos. Cada uno se conecta, si quiere, si no quiere, porque por ahí les sirve la clase, por ahí no. Por ahí algunos se pueden conectar, otros no. Yo nunca tomo asistencia. En los parciales sí, por supuesto, pero no en la clase. O sea, el que quiere estar está, el que le sirve la clase le sirve, al que a lo mejor le sirve mirar videos o hacer directamente los ejercicios o escuchar, no sé, la clase grabada, lo que sea, lo hace. Yo no tengo drama, pero no les tomo nunca asistencia, ni siquiera se las tomo en forma presencial. Así que, o sea, como les digo, la clase es para ustedes. Si les sirve, genial. Por eso no se preocupen. Muchísimas gracias. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna duda? Nos despedimos hasta mañana, acuérdense 10:30. Yo me voy a fijar si es de 10:30 a 1, de 10:30 a 12, porque tengo el horario raro, pero me voy a fijar. Igualmente, bueno, nos vamos a ver mañana, ¿sí? Y como les digo, Flor les va a estar, bueno, tienen con ella de nuevo el jueves, pero les iba a estar grabando unos videitos, y creo que se comunicó con ustedes por WhatsApp, o tiene un grupo de WhatsApp, no sé, como ustedes quieran. Si necesitan consultarme, tienen mi mail, bueno, y lo que quieran, acá estoy. Bueno, hasta mañana, nos vemos, y traten Dale, de profe. hacer ejercicios lo que más Vemos. puedan, así no se van quedando atrás. Bueno, y buen comienzo de año para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, Chao. gracias. Chao, Hasta la profe. próxima. Profe, gracias.